Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este espacio. Yo soy Alejandro AM y el día de hoy vamos a platicar de un tema bien interesante para empezar a conocer el qué me pongo, cómo me visto, que es conocer tu tipo de cuerpo y tu forma de cuerpo. Son bien importantes porque así, número uno, dejas de gastar en comprar un montón de ropa que a lo mejor no te va a favorecer o crees que se ve bien en el maniquí pero te la pones y no se ve bien en ti o no te agrada. A lo mejor es por este tipo de cosas que desconoces tu tipo y tu forma de cuerpo. Vayamos empezando por el tipo de cuerpo. Son solamente tres, indistintamente de si eres hombre o mujer. ¿A esto qué me refiero? Como dije en un video anterior que subí en Instagram donde expliqué a grandes rasgos la diferencia de uno y otro, los tipos de cuerpo solamente son tres: ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. El ectomorfo es alguien que siempre tiene una consistencia delgada, por así decirlo. De estas personas tipo como Shaggy de Scooby-Doo que comen y comen y comen y no almacenan grasa. Ojo, esto no quiere decir que son personas saludables por el hecho de que comas un montón de comida chatarra y no tengas una apariencia gorda. Sin embargo, este tipo de personas tienen otro problema, así como no pueden generar, no almacenan grasa, mejor dicho, también les cuesta mucho trabajo generar músculo y es muy fácil para ellos perderlo si no llevan el plan de alimentación adecuado. El segundo tipo de cuerpo es el que es completamente opuesto, el endomorfo. De hecho, ese es al que pertenezco yo. Este tipo de personas tenemos el detalle que almacenamos grasa muy fácil, por lo que tenemos que considerar y cuidar mucho nuestra ingesta de carbohidratos. Quiero hacer hincapié aquí, no se trata de cero carbohidratos, simplemente hay que cuidar la ingesta, comer cantidades saludables de tanto carbohidratos, azúcares, grasas, etc. A nosotros, sin embargo, la ventaja es que como tenemos una estructura gruesa, una figura gruesa, por así decirlo, conforme vayamos haciendo músculo vamos a ir teniendo vamos a vernos un poquito más fornidos de una manera más rápida, pero es por la cantidad de grasa que también tenemos. Eso no significa que generar músculo sea algo fácil para nosotros, pero digamos que es una ventaja. Y por último tenemos a los mesomorfos, que son todas aquellas personas que a lo mejor no tienen que hacer tanto esfuerzo en un gimnasio y ya agarran un cuerpo de los denominados fitness. Este tipo de personas tiene que ver con la genética, en el sentido de que ya se ven así como hormaditos por el simple hecho de ser. Sin embargo, volvemos al tema. El hecho de que tengas un tipo de cuerpo no significa que porque ya con eso ya puedo dejar de comer, puedo dejar de hacer ejercicio. No, simplemente esto va a condicionar tu metabolismo y ciertas maneras o hábitos alimenticios que tienes. Para saber aún más, yo te recomiendo que ahí sí ya vayas específicamente con un experto en nutrición, un endocrinólogo, para que te pueda ir guiando aún mejor. De ahí nos vamos a los tipos de cuerpos. Estos son 5 y 5 por sexo. 5 masculinos, 5 femeninos, y tienen que ver completamente con la estructura ósea. Estas cosas no pueden cambiarse a menos que quieras como deformar tus huesos, pero de todas maneras sí puedes deformar tus huesos, pero no por eso significa que sea sano. Así que vamos empezando con los tipos de cuerpos femeninos. El primer tipo de cuerpo se le denomina triángulo y tiene que ver con la medida de caderas, hombros y cintura. Entonces, el tipo de triángulo es porque la cadera es mucho más ancha que la cintura y los hombros, en el caso de las mujeres. Luego tenemos el triángulo invertido, donde es al revés. La estructura de los hombros suele ser más amplia que la cadera y la cintura. Ya tenemos el tipo de óvalo, donde lo que es más ancho es la cintura, a diferencia de la cadera la cadera y los hombros. Ya me confundí en lo que está diciendo. Luego viene el cuadrado. Tiene que las medidas de los hombros, de la cintura y la cadera son iguales. Y por último tenemos el reloj de arena, que ese está denominado como el cuerpo perfecto, pero yo ya no estoy muy de acuerdo en que se denomine uno u otro como tipos de cuerpo perfectos, porque al final de cuentas estamos en un lugar donde la diversidad es bella y la belleza es diversa. Este tipo de cuerpo es el que los hombros y la cadera tienen unas medidas similares, pero la cintura es más estrecha, por eso se llama reloj de arena.
A ese también se le suele decir que el cuerpo de pordiosera, que porque todo le queda bien. Y aquí el detalle para ver cada uno de tus tipos de cuerpo, simplemente vete en un espejo y te puedes ir midiendo, puedes sacar la medida ya sea con una cinta métrica o te tomas una foto completamente de pie que se vea todo tu cuerpo y ya de ahí hasta con una regla mides hombros, cintura y cadera. Y con eso vas a ir conociendo cuál es tu tipo de cuerpo. Ahora vamos con las formas de cuerpo masculinas. Son un tanto similares al femenino, sin embargo, como nosotros no tenemos o no solemos tener tanta pronunciación en la cintura por nuestra estructura de las caderas, está más medido por la medida de la cadera y los hombros específicamente. Entonces, el primero es igual, cuadrado, que quiere decir nuestros hombros y nuestra cadera miden lo mismo y al ver tú los ves de pie y se ve que son personas, todo se ve de la misma medida. Luego tenemos el cuerpo de triángulo. Actualmente ese es el que yo tengo. ¿Qué sucede? Solemos tener la cadera un poco más ancha que nuestros hombros. Aquí el detalle suele ver, además de tu estructura ósea, con dónde almacenas grasa. Que en este caso, donde yo más suelo tener mis depósitos de grasa, casi no se ve, pero es en esta zona de aquí, como justamente de la cadera, lo que hace que se vea un poco más ancha que mis hombros. Luego tenemos el trapecio. Ahí la diferencia entre cadera y hombro es un poco notoria y ese se le suele considerar, así como el cuerpo de reloj de arena, en el caso masculino este tipo de cuerpo suele considerarse como el canon de belleza, pero insisto, aquí no significa que porque tengas este o no lo tengas, eres menos bello o menos válido, sino es parte de una diversidad, como ya dije. Este tipo de cuerpos suelen ser de hombros anchos, de cadera un poco estrecha, pero no es tan marcado, porque de ahí vamos con el triángulo invertido. Para visualizarlo mejor, es el cuerpo de nadadores, o suele ser el cuerpo de matraz, de manera que los hombros son muy anchos a comparación de la cadera, pero la diferencia es muy muy notoria y eso es muy normal en el cuerpo de los nadadores porque desarrollan mucho su espalda. Y por último tenemos el cuerpo también redondo u ovalado, que en este caso somos las personas llenitas que solemos tener los depósitos de grasa alrededor, como de tanto aquí en la cintura. Ahora sí, nuestra cintura suele ser un poquito más ancha por nuestros depósitos de grasa, entonces por eso damos esta forma. Y esta información te puede servir para que ya conociendo tu tipo de cuerpo, en el cual con la alimentación ya vas a saber qué cantidad de proteínas, qué cantidad de grasas, qué cantidad de carbohidratos son las ideales para que tu cuerpo esté sano y sea funcional. Y por el otro lado, conociendo la forma de cuerpo en el que ya le puedes empezar a agregar ciertas prendas o cosas que van a darle un realce a los mejores atributos que tienes de tu cuerpo, porque todos tenemos tanto atributos que nos encantan como que no. Entonces ya conociendo tu tipo de cuerpo vas a ir viendo de dónde sacarle provecho, cómo irle sacando provecho a todo ello, y eso es un tema súper extenso. Sería un video como de 1 hora de irnos tipo por tipo de cuerpo, qué tipo de prendas. ¿Te gustaría saberlo para ir haciendo? Porque creo que casi es un video por forma de cuerpo, mejor dicho. Así que si quieres saber un poquito más o quieres más información al respecto, coméntame aquí abajo y dime qué más información al respecto de imagen y belleza te gustaría saber. Yo soy Alejandro AM y nos vemos en un siguiente video.